que se está hablando de desaceleración económica en estos tiempos, ¿no? Como es lógico, pues con todo este tema de los aranceles. Entonces, si entramos en una posible recesión, ¿cuáles serían los indicadores económicos clave que a lo mejor deberíamos vigilar si pudieran anticipar que vamos a entrar en una recesión o no hay ningún indicador que nos pueda chivar un poco esto? Bueno, la cuestión aquí es que estamos hablando de una recesión en caso de producirse. Yo honestamente todavía no, bueno, todavía yo creo que no es algo que sea el escenario más probable, salvo que la política realmente quiera pegarse un tiro en el pie, en este caso en Estados Unidos. Pero de producirse creo que tiene unas características muy particulares en esta ocasión, porque aquí hablamos, sería algo así como una recesión autoinducida. Es decir, una economía que estaba avanzando con buen ritmo, de repente le metemos muchísimos problemas, ¿no? Uno, los aranceles. Dos, que se está hablando poco de ello porque tendrá consecuencias más adelante, pero va a tener consecuencias inflacionarias y va a tener también consecuencias probablemente de cierta fricción en lo que es las etapas de producción, que es el tema de la inmigración. O sea, Estados Unidos es una economía en pleno empleo y hay mucha actividad laboral, digamos, que tiene... Estados Unidos es un país con salarios muy altos, ¿no? Entonces, hay algunas actividades que para mantener la competitividad nacional suele ser, digamos, recomendable que se busquen fuentes de mano de obra con salarios más reducidos, o al menos que haya salarios disponibles, porque incluso yo hace poco leía, y es verdad, y escuchaba comentar decir, no, mira, es que por mucho que paguemos en el campo, por ejemplo, para recoger fresas, un americano licenciado en Yale no va a ir a recoger fresas. Y ni siquiera tampoco un blanco de Ohio, aunque incluso no ha ido a la universidad, no va a ir a recoger fresas porque digamos que ya tiene otra expectativa de vida, ¿no? Entonces hay una serie de puestos de trabajo. Esto podemos hablar del transporte, podemos hablar de cargas y descargas, de almacenes, muchos puestos industriales, hasta incluso, pues yo qué sé, temas de limpieza. Es decir, hay muchos puestos de trabajo que los americanos no quieren hacer y como además es una economía en pleno empleo, ni siquiera tienen necesidad de hacerlo. Entonces, el hecho también de perseguir mucho la inmigración o ser particularmente duro con la inmigración puede tener consecuencias en términos de coste y de ciertas prestaciones de servicios que son importantes para la actividad económica del país, ¿no? Con lo cual, digamos que sería otro factor que a medio plazo puede inducir, en un par de años, que puede inducir un cierto enfriamiento económico, ¿no? Entonces, retomando un poco la pregunta que me planteabas, ¿no? Bueno, yo creo que ¿qué indicadores podemos utilizar, ¿no? Para medir una recesión? Bueno, yo como muy bien me has dicho antes, cuando has terminado la primera pregunta, no has terminado diciendo el ruido no es gratuito, ¿no? El ruido tiene consecuencias. Bueno, yo creo que eso es un poco lo que nos tenemos que fijar en este caso, ¿no? En el caso de una recesión autoinducida. Tenemos que ver cuál es la confianza del consumidor, por ejemplo, cómo evolucionan los patrones de confianza del consumidor, cómo evoluciona, por ejemplo, el gasto en consumo de las familias norteamericanas, si empiezan a ser más pesimistas o no respecto al futuro. Tenemos que ver cómo evoluciona el crédito, tenemos que ver cómo evoluciona el CAPEX de las empresas. Si de repente empezamos a ver un cierto enfriamiento en estas estadísticas, nos estaría advirtiendo de que la gente empieza a tener problemas, ¿no? Que no ven el futuro con mucho optimismo. Pero sobre todo también, por ejemplo, el precio de la energía. Es decir, en este caso yo creo que va a ser relevante el precio de la energía porque el mercado del petróleo, por ejemplo, puede ser un buen indicador. Y voy a explicarme por qué, ¿no? En estos momentos el mercado internacional del petróleo, el precio se fija por oferta y demanda, pero el mercado internacional del petróleo es un mercado que está razonablemente equilibrado. De hecho, los últimos meses, a medida que la economía de Estados Unidos y también la economía internacional lo ha ido haciendo mejor de lo esperado, y a medida que la transición, digamos, energética y la transición de la electrificación de la economía ha sido más lenta de lo que se había previsto, todas las estimaciones de consumo se están revisando al alza, o se han revisado al alza para este 2025 y para los siguientes años. Eso ha hecho que el mercado del petróleo esté bastante equilibrado, es decir, entre oferta y demanda. Con lo cual, si vemos caídas en el precio del petróleo es porque está pasando algo. Es porque está pasando algo, es porque se están enfriando las expectativas muy rápidamente, porque realmente alguna economía está empezando a dejar de consumir tantos barriles como se pensaba, y ahí sí puede ser un indicador que puede ser relevante para el inversor. En este caso, Trump habla mucho de bajar el precio del petróleo, pero lo cierto, y esto es lo que tenemos que tener muy claro, es que eso es un error conceptual. El petróleo no va a bajar porque se incremente la oferta, porque, digamos, Estados Unidos ya está en récord de producción histórico, a la OPEP nadie le interesa que el precio del petróleo caiga por debajo de los umbrales a los que cotiza, sobre todo por debajo de los $70, $75 el barril, nadie quiere que caiga.
Y además poner en marcha yacimientos de petróleo nuevo lleva tiempo, sobre todo en un marco en el que las inversiones en los últimos años han sido limitadas. Con lo cual, probablemente en este caso el mercado está mucho más sometido a las fluctuaciones de la demanda. Entonces, si vemos que el precio del petróleo cae, es cuando nos tenemos que empezar probablemente a preocupar, porque aunque nos parezca una buena noticia tener un petróleo más barato y poder pensar en repostar, realmente. Exactamente, es porque la demanda no está cumpliendo. Y si la demanda no está cumpliendo es porque vienen curvas. Entonces, yo creo que ahí puede ser un buen indicador, muy accesible para un pequeño inversor, ¿no? Pero, insisto, ver cómo evoluciona también el consumo de las familias, la evolución de del crédito de las familias, del crédito de las empresas, puede ser importante, pero un indicador bastante directo de temperatura del momento puede ser el precio del petróleo. Porque en condiciones normales, es decir, si no se produce esta especie de tiro en el pie o de recesión autoinducida o de, llámalo como quieras, si no se producen esas circunstancias, por la actual coyuntura y por la actual relación de oferta y demanda, el precio del petróleo no puede caer por debajo de los $70. Cuando el precio del petróleo empieza a perder el nivel de los 75, se acerca a los 73, va a los 72, toca a los 70 e incluso cae por debajo, eso es una señal de peligro. Y por supuesto, si el precio del petróleo se fuese por debajo de 65, probablemente estaríamos hablando de un entorno de recesión.